planearon viajar a Suiza en la primavera para explorar el terreno. Mientras tanto, pidieron a Dios que les subrayara si aquellas instrucciones procedían realmente de él. Una vez más, acordaron no comentar a nadie del curso o por qué proyectaban ir a Suiza hasta que Dios se lo confirmara de una manera inequívoca. En medio de esta situación, Lauren y Darlene saludaron otro acontecimiento importante. Ella esperaba su primer hijo para julio de 1968. 2 días antes de que partieran hacia Suiza, Lauren recibió una llamada de su padre. «Hijo, William Cantillon me ha llamado hoy y me ha pedido que vaya mañana a desayunar con él en el restaurante Van de Kamp. Me dijo que tú debes ir también porque tiene que hablarte de algo importante». Lauren se quedó perplejo. William Cantillon era un conocido maestro de la Biblia y viejo amigo de la familia, pero nunca lo había invitado a desayunar. Aceptó su invitación, aunque tenía muchos asuntos que arreglar. Lauren, su padre y William Cantillon llegaron al restaurante al mismo tiempo y se sentaron en un rincón. William no tardó en hablar del asunto. Tan pronto como hubo pedido huevos con salchichas, dijo: «Lauren, tengo un mensaje para ti». Este se irguió y prestó atención. «La semana pasada estaba orando y el Señor me mostró la idea de que ibas a dictar un curso en Suiza». Lauren escuchó atentamente y William continuó: «También me mostró que a este curso asistirán alumnos y maestros itinerantes de varios países». Miró a Lauren y se apresuró a añadir: «Yo no estaré entre ellos, tan solo soy un canal para darte este mensaje». «Gracias», balbuceó. «Dios lo está confirmando. Es más, Darlene y yo partimos mañana para Suiza». William sonrió. «Mi mensaje te confirma una manera en que Dios te dice que vas bien encaminado». «¿Conoces a alguien en Suiza?» «No», respondió él. «Bueno, yo sí», continuó diciendo William. «Conozco al propietario de un hotel, y tal vez puedas alquilar una parte para dictar el curso. Un momento. Aquí tengo su nombre y su dirección en mi agenda. Vive cerca de Lausana». William buscó acuciosamente en su agenda. Mientras tanto, la imaginación de Lauren se desató. ¿Qué posibilidades había realmente de que alguien pensara que Yu-kun iba a fundar una escuela misionera e impartir sus cursos precisamente en Suiza? Prácticamente ninguna, pensó, a no ser que Dios estuviera en ello. Una vez que se despidieron, Lauren fue a contarle a Darlene la buena noticia. Verdaderamente estaban en la dirección acertada. Dios quería que fueran a Suiza y encontraran un lugar para impartir el primer curso de predicación misionera. Llegaron a Ginebra en abril de 1968. El hombre mencionado como contacto por William Cantillon fue a recibirlos al aeropuerto y los llevó hasta un pueblo llamado Château-d'Oise, cerca de Lausana. Visitaron el hotel y a Lauren le pareció un lugar perfecto para dictar su primer curso. Una vez hechos los trámites para alquilar la instalación, regresaron a los Estados Unidos. Él proyectaba reunirse con unos 50 jucumeros en Nueva York y Long Island. Pensaba luego volver a California para el nacimiento de su hija. Darlene se fue a Redwood City, California, a pasar unos días con sus padres. Lauren acababa de cruzar el río Hudson en Nueva York el día 3 de julio de 1968 y decidió detenerse para llamar por teléfono a su esposa. ¿Cómo te sentirías si fueras padre antes de terminar el día?, le preguntó ella. «Pero si faltan 3 semanas», replicó Lauren. «No, según el médico», dijo Darlene, «la niña está en camino».
Intentaré llegar a tiempo, dijo él saliendo deprisa. Era el peor día del año, víspera de la fiesta de Independencia, para viajar sin haber hecho reserva, pero se las arregló para conseguir un vuelo a California y entrar en el hospital pasada la medianoche. Llegó a tiempo para recibir a la pequeña Karen Joy en este mundo. La niña era rubia y tenía los ojos azules como su madre. Un poco más adelante empezó a jorjear y sonreír. Loren y Darlene se sintieron muy agradecidos con Dios por haberles dado esta niña. Después del nacimiento de Karen, Darlene ayudó a su marido a supervisar un número creciente de campañas evangelísticas por todo el mundo y a programar la escuela de Suiza, a la que decidieron llamar de forma abreviada EDE, Escuela de Discipulado y Evangelismo. En enero de 1969, Loren, Darlene y Karen regresaron a Lausana. Acompañaron a los 28 alumnos que asistieron al curso y visitaron 12 naciones, algunas de ellas en Europa Oriental, al otro lado de la cortina de hierro en donde predicaron el Evangelio. Mientras se hallaban viajando, expiró el contrato de alquiler de la primera instalación, por lo que se afanaron en encontrar otro sitio para el traslado de la escuela de evangelización, cuyo próximo curso ya había sido anunciado. Muchos jóvenes habían solicitado información. Los Cunningham oraron fervientemente para que Dios les ayudara a encontrar pronto un lugar adecuado. Una mañana, a primeros de agosto de 1969, Loren se enteró de que en las afueras de Lausana había un hotel viejo y deteriorado, pero grande, y en verdad necesitaba mucho espacio. Pensaba en grande, quizás necesitaba albergar 100 personas a la vez. Aquella tarde, los esposos Cunningham y Karen, en su cochecito de bebé, salieron a ver el viejo hotel. Era un edificio bastante grande, de 5 plantas, situado en la ladera de una colina. Detrás del mismo había un bosque de abetos y delante un extenso césped en pendiente. El hotel miraba a un campo de verdes pastos y hacia los Alpes. «Es un lugar muy bonito», dijo Darlene. Se inclinó para sacar a Karen del cochecito y dejarla retosar sobre la hierba. Loren reconoció unas letras desgastadas sobre el inclinado tejado. Se llamaba Hotel Golf. Está bastante destartalado. Parece que ha estado cerrado por muchos años. Sí, replicó ella. Debió haber sido muy bonito en sus mejores tiempos. ¿Cuántas habitaciones tendrá? Vamos a preguntarlo, dijo él, tomando a Karen y dirigiéndose hacia una casa de 2 plantas que había al lado. Tal vez haya alguien por ahí que pueda decirnos algo. En la casa vivía la dueña del hotel. La mujer hablaba inglés y les explicó que desde cuando su marido la abandonó, se había mostrado reacia a alquilar el hotel. Llevaba vacío varios años. Tenía 32 habitaciones y un ático espacioso y útil. Pero, ¿quién puede hacerse cargo de 32 habitaciones en estos tiempos que corren?, suspiró la mujer. Quizás nos interese. ¿Podemos echar un vistazo?, preguntó Loren. Sean mis huéspedes, respondió la dueña mientras les enseñaba un juego de llaves. Esta debe de abrir la puerta principal. Dele un buen empujón. Hace ya mucho tiempo que no se abre. Loren tomó la llave y los 3 se dirigieron hacia el viejo hotel. Giró la llave y abrió la puerta. Penetraron en una cámara del tiempo. Las telas de araña colgaban por todas partes. Dejaron la puerta abierta para que entrara un poco de luz. Examinaron el vestíbulo. Era obvio que una vez había sido un establecimiento de lujo, con sus alfombras persas, sus sillas de caoba con brocados y grandes espejos de buena calidad, todos cubiertos de una espesa capa de polvo.
Darlen abrió las pesadas puertas francesas que conducían a lo que una vez fuera un comedor. Varias arañas de luces colgaban del techo y un montón de servilletas de lino aún permanecían sobre un aparador hermosamente tallado. Recorrieron la primera planta de la habitación y dejaron huellas en el polvo y en los pasamanos de la ancha escalera que conducía a las habitaciones. A Lauren le interesaba mucho lo que Darling opinara acerca del edificio. ¿Era acaso una mala idea intentar arreglarlo para el curso que debía comenzar en unos cuantos días? Abordó el tema inmediatamente. Entonces, ¿qué te parece si hiciéramos de este sitio nuestro hogar por un tiempo?, preguntó. Los ojos resplandecientes de su esposa le respondieron incluso antes de que abriera su boca para manifestar lo que pensaba. Oh, sí, creo que sería fantástico. Y con 32 habitaciones, imagínate cuántas personas podríamos instruir aquí y enviar luego por todo el mundo, dijo entusiasmada. Exploraron el resto del hotel y volvieron al salón comedor. Me siento bien en este lugar, dijo Lauren. Vamos a orar pidiéndole a Dios que dirija nuestra conversación cuando hablemos con la dueña. Lauren abrazó a su esposa e hija en oración. Señor, dirige nuestros pensamientos. Queremos que sean los tuyos. Por favor, muéstranos claramente si debemos alquilar este sitio o si tú tienes otro en el que debamos impartir la Ede. En el nombre de Jesús, oró. Amén, secundó Darling. En este preciso momento, la dueña del hotel apareció. Bueno, ¿qué les parece? Por supuesto que hay mucha basura que limpiar y yo no lo puedo hacer. He decidido que se lo puedo alquilar si ustedes se encargan de limpiarlo. Estamos interesados, replicó Lauren. ¿Cuánto es el alquiler? La dueña pidió a Lauren un precio bastante bajo y él aceptó pagárselo. Siento que es una decisión acertada, dijo Lauren. Siento que es una decisión acertada, dijo Lauren a Darling cuando caminaban por el sendero umbrío. Creo que Dios va a multiplicar este centro de formación para convertirlo en un modelo para todo el mundo. Eso espero, replicó Darling, alborozada. Hay tanta necesidad que bien podríamos utilizar 100 lugares como este. Lauren sonrió entre dientes y pensó, gracias Señor, por darme una esposa que comparte la misma visión que yo. Un primer grupo de jucumeros llegó poco después para reparar el Hotel Golf con el fin de albergar la primera escuela de evangelización. Entre ellos estaban Don y Dejon Stibbs, procedentes de Colorado. Juntos habían participado en el primer verano de servicio que se llevó a cabo en las Bahamas. Mientras trabajaban, los jucumeros rogaban a Dios que impactara las vidas de todos los jóvenes que pasaran por este centro de formación y que, a través de sus vidas, impactara también el resto del mundo. Entretanto, se puso en marcha la primera fase del curso de evangelización. Esta consistió en adelantar campañas para aprender algunos idiomas en varias ciudades europeas. Lauren se mantuvo en contacto con los alumnos por teléfono y por correo. Se estremeció al oír que algunos de ellos ya predicaban en lenguas recién aprendidas. Para el 15 de agosto de 1969, el hotel ya estaba completamente limpio, la cocina renovada y el ático vacío. Todo estaba dispuesto para los 36 alumnos que iban a llegar al día siguiente. Una misión creciente. Capítulo 14.
El hotel se llenó de animosos jóvenes, chicos con pantalones vaqueros acampanados y chicas con largas trenzas y vestidos amplios. Algunos eran graduados de los institutos bíblicos, otros habían decidido hacer antes el curso de la evangelización o hacerlo en vez de buscar más formación académica. La EDE duraría 14 meses y requeriría el aprendizaje de un idioma durante 3 meses y medio. Los alumnos tomarían 3 meses de estudio durante los cuales Loren y los otros maestros cristianos disertarían sobre una variedad de temas, por ejemplo, cómo entender el Nuevo Testamento o cómo evangelizar eficazmente. Loren se alegró mucho de ver a tantos jóvenes entusiastas congregados. En el mes de abril, los alumnos hicieron un viaje de campaña de 3 meses por el Medio Oriente para poner en práctica lo que habían aprendido sobre la evangelización y el discipulado. Se dispersaron entre los comunistas, los judíos y los musulmanes para explorar otras formas positivas de presentarles el Evangelio. Después se reunieron en el mar de Galilea para acampar durante 2 semanas. El padre de Loren, a quien todos llamaron Tío Tom, viajó hasta allí para enseñar a los jóvenes. Los alumnos recibieron más enseñanzas en el Hotel Golf hasta que por fin estuvieron preparados para ir a la campaña principal. Loren desenrolló sobre el suelo un mapa plegable grande y todos se reunieron alrededor. Mientras contemplaban todos los continentes e islas del mundo, Loren desafiando a cada alumno a preguntar a Dios a dónde debía ir de campaña y si debería permanecer más tiempo allí para fundar una base de Yucum. Muchos jóvenes confiaron a Loren que Dios les llamaba a Francia, España, Alemania, Inglaterra, Holanda o Dinamarca. Además, Janice y Jimmy, que acababan de añadirse al grupo, se sintieron guiados a intentar llevar el Evangelio a Afganistán. Jimmy hizo algunas gestiones y consiguió 16,000 evangelios de Juan en lengua farsi, una de las que más se habla en Afganistán. Era arriesgado introducir material cristiano escrito en un país fundamentalista islámico, pero a medida que Janice, Jimmy y los alumnos que les iban a acompañar oraban acerca del viaje, sintieron confianza en que eso era lo que Dios quería que hicieran. Las maletas y las mochilas quedaron listas y todos se prepararon para salir de campaña. Loren, acompañado de Darlene, quien por cierto esperaba su segundo hijo, pasó los 3 meses visitando a los jóvenes en sus respectivos emplazamientos. Deseaba que llegara el fin de la campaña para que todos escuchasen las cosas que él había visto durante el recorrido. Al final de la campaña, todos se reunieron en el Hotel Golf. No obstante, el equipo de Afganistán, precisamente el único que él no visitó, fue el que contó la historia más emocionante. Jimmy, Janice y su equipo cubrieron la distancia desde Afganistán hasta Lausana por carretera. Cuando la furgoneta se detuvo delante del hotel, Janice echó pie en tierra, corrió hacia Loren y le dio un gran abrazo. «No te puedes imaginar qué experiencia tan increíble», exclamó. «Cuéntame», repuso llamando a varios jucumeros para que ellos también pudieran escuchar. Las cosas iban muy bien hasta cuando fuimos arrestados. Todo el equipo fue arrestado por introducir material cristiano en ese país. Al día siguiente tuvimos que comparecer ante un tribunal de jueces que eran los mismos líderes religiosos de la provincia de Herat. Pero cuando se nos llevó delante de su presencia, los jueces declararon que habían leído el Evangelio de Juan y que les había gustado. ¿Puedes creerlo? «¡Fantástico!», exclamó él. «Pero eso no es todo», añadió su hermana. Les preguntamos qué iban a hacer con nuestros libros y el jefe nos respondió: «Son suyos,
pueden llevárselos. Luego le preguntamos, ¿qué podemos hacer con este material? Y él, adivina qué nos dijo. Loren se echó a reír. Pero hermana, tú eres la que está contando la historia. Entonces el oficial nos dijo, supongo que lo trajeron para repartirlo entre los afganos. Eso es lo que deben hacer. Loren siguió riéndose. Era un increíble final para una historia de contrabando, y por eso no le cupo duda de que Dios había cambiado el corazón de los jueces. Finalmente intervino. Nunca escuché que las autoridades afganas hayan hecho tal cosa. ¡Qué milagro tan extraordinario! Los otros grupos regresaron también con asombrosas aventuras que contar. Muchos alumnos estuvieron dispuestos a volver a los países que habían visitado para establecer allí las bases permanentes de Yukon. Poco después, Don y Dejon hablaron con Loren acerca de un gran plan, donde le explicaron que creía que Juventud con una misión debía hacer presencia en los Juegos Olímpicos de Múnich, los cuales se celebrarían en menos de 2 años en el verano de 1972. La imaginación de Loren comenzó inmediatamente a bullir de posibilidades. El pequeño equipo, cuya campaña tuvo lugar más allá de la cortina de hierro, tuvo que andar con sumo cuidado para no provocar el hostigamiento de los gobiernos dictatoriales. Se esperaba que durante los Juegos Olímpicos llegaran numerosos atletas de muchos países comunistas y que tuvieran libertad para oír el Evangelio, muchos de ellos por primera vez. Tendremos que hacer frente a muchos retos, dijo Loren. ¿Cuántos jucumeros crees que Dios quiere que acudan a estos juegos? Don dudó un instante y respondió en voz baja, tal vez unos 200. Supongo que debes comenzar a diseñar tu plan. Tienes menos de 2 años por delante, dijo aquel con una sonrisa. Y aquí una vez más, los jucumeros se estaban multiplicando sin la gestión directa de Loren, lo cual no le podía hacer más feliz. Mientras tanto, los Cunningham y un pequeño grupo de personas se quedaron en Suiza para empezar a organizar el nuevo curso de evangelización que proyectaban volver a impartir en el Hotel El Golf. Darlene ayudaba en lo que podía, pero tenía las manos atadas cuidando a Karen de 2 años y medio y un nuevo bebé, David Loren Cunningham, quien había nacido el 24 de febrero de 1971. Cuando oraron acerca del nuevo curso, Loren y Darlene se convencieron de que Dios les animaba a comprar el hotel en vez de seguir alquilándolo. Esto suponía dar un gran paso. Juventud con una misión nunca había tenido una propiedad. De hecho, los Cunningham nunca habían vivido en su propia casa. Siempre se alojaban en casa de los padres de él o en hogares cristianos en sus viajes de reclutamiento. La única propiedad que tenían era la casa de la Puente, que Loren había comprado para hacer una inversión antes de casarse. Pero al orar sintieron que Dios les sugería vender esa casa y dedicar el dinero a la compra del Hotel Golf, cuyo precio inicial era de 60,000 francos suizos. Loren hizo un rápido cálculo mental. Esto equivaldría a unos $150,000 americanos. Una vez convencidos de que esta era la voluntad de Dios y no suya, le pidió a su hermana Phyllis y a su cuñado Len que pusieran la casa en venta. Llegó la fecha de vencimiento para la compra del inmueble y aún faltaban $10. Todos los jucumeros oraron con fervor. Loren no tenía ni idea de dónde provendría el dinero que faltaba, pero los que estaban presentes se habían vaciado los bolsillos para rebajar el pago a aquel nivel. La situación era desesperada. Si no reunían $10 para las 5 de la tarde, no solo perderían el negocio, sino también el depósito inicial de $10,000 que ya habían entregado. Pensó en llamar a su padre, pero era poco lo que él podía hacer. Aunque tuviera la posibilidad de conseguir los $10 en efectivo,
No había manera de transferirlos a Suiza en un tiempo tan corto. De camino a la ciudad para entrevistarse con la dueña y el abogado, Loren pasó por la oficina de correos por última vez. Había varias cartas en el apartado. Algunas de esas cartas venían acompañadas de cheques y giros postales, 5 en total. Cuando sumó todo, la cantidad ascendía a $10,000 con 70 centavos, justo lo que necesitaban para efectuar el pago. Loren regresó inmediatamente al hotel para comunicar a los demás que Dios había provisto el dinero en el último minuto. Todos rebosaron de gozo al oír la noticia. A medida que fue pasando el año, florecieron otros centros de juventud con una misión, o bases, como se les empezó a llamar. Para la Navidad de 1971 ya había 20 bases. En 3 de ellas se abrieron escuelas de evangelización, siguiendo el modelo original establecido en Lausana. A principios de 1972, Loren marchó a Múnich para proyectar junto con Don Steeps la cruzada de los Juegos Olímpicos que se celebrarían 6 meses más adelante. Loren sintió que debían prepararse para algo poco común. Gary Steeps, hermano de Don, llamó una semana antes de la inauguración para comunicar que habían encontrado una solución al problema del alojamiento. Yuku acababa de adquirir una imprenta Heidelberg de 2 toneladas de peso con la que proyectaba imprimir 1 millón de folletos en inglés, alemán y francés para distribuir entre los atletas y espectadores que asistieron a los Juegos. Pero hasta la fecha no se había hallado el lugar donde instalarla. La mayor parte del espacio disponible que había en Múnich se había reservado al menos con 1 año de anticipación, y lo poco que aún quedaba costaba una fortuna. La imprenta no era lo peor de todo. Don Lynn Green Loren y el hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, ministerio enfocado a la iglesia perseguida, conocida por el contrabando de Biblias al otro lado de la cortina de hierro, viajaron por los Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Europa para promocionar la campaña. Como fruto del viaje, 1,000 jóvenes cristianos prometieron darse cita en los Juegos Olímpicos de Múnich. Sería una cruzada tremenda si Yuku no encontraba sitio para alojarlos. De modo que Loren se interesó mucho cuando Gary llamó para informar que Doug Sparks, otro jucumero, había encontrado una solución. Un castillo. Al principio la idea le pareció un poco descabellada, pero cuanto más oró al respecto,